Muy buenos días, hoy vamos a hablar del paciente con pancreatitis aguda. Dentro del glosario podremos evaluar cuál es la definición de la misma, cuáles son sus manifestaciones clínicas o al menos las más frecuentes, hacer el diagnóstico de la enfermedad y cuáles debemos plantearnos como diagnósticos diferenciales y además de la bibliografía recomendada por la cátedra, buscar algún artículo para complementar como sugerencia. Iniciaremos con un caso clínico, que es el caso de María Esther, de 48 años, que le consulta por dolor abdominal de 2 días de evolución, que inició en epigastrio y radió región dorsal de una intensidad 8 en 10. Al examen físico, usted constata que se encuentra estable hemodinámicamente, afebril, con dolor a la palpación en epigastrio y un signo de Murphy positivo. Con estos hallazgos, uno debería plantearse qué otras preguntas haría el interrogatorio de forma dirigida y qué exámenes complementarios le solicitaría al paciente en base a sus diagnósticos presuntivos. Ahora sí, partiendo de la definición de pancreatitis aguda, uno diría que es la inflamación brusca del órgano en cuestión, es decir, del páncreas, que es desencadenado tanto por la liberación como por la activación de las enzimas de la propia glándula. Tiene una incidencia que depende de la población en estudio. En países de altos recursos representa 37 de cada 100.000 personas con esta enfermedad y es un diagnóstico muy frecuente de consulta guardia por dolor abdominal. El 80% de las mismas representan una patología de evolución y curso leve que no requiere una estancia hospitalaria prolongada ni tratamientos agresivos porque no hay falla multiorgánica y o sistémica como evaluaremos a continuación. No obstante, el 20% son eventos moderadamente severos o severos que tienen una mortalidad que dependiendo de la casuística en la que uno la evalúe puede llegar a ser de hasta un 20 a un 40%. En relación a la presentación clínica, los hallazgos más frecuentes a la exploración es el relato del paciente con dolor abdominal intenso, que es postrante, limitante, que habitualmente irradia a flancos, por eso se lo denomina dolor en cinturón, que se puede o no acompañar de náuseas y vómitos y que estos en realidad, a diferencia de otros cuadros que veremos como diagnósticos diferenciales, no alivian el dolor. En algunos casos también puede presentarse con ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas, o fiebre como manifestación de otra entidad que le pueda haber dado origen. Al examen físico puede presentar el paciente defensa con o sin reacción peritoneal y, sobre todo cuando hay hilio regional, puede haber ruidos intestinales o hidroaéreos disminuidos. Hay dos signos clínicos como son el signo de Gray-Turner o el signo de Halsted-Cullen, en la cual hay lesiones equimóticas a nivel de los flancos o a nivel perumbilical respectivamente, que se debe a la erosión de la vasculatura que genera la activación de las enzimas pancreáticas y por consiguiente el sangrado retroperitoneal que pueden generar como evento adverso severo, como se ve en la imagen. En relación al diagnóstico, uno debe plantearse 2 de 3 de estos criterios: un dolor abdominal intenso a nivel superior, epigástrico, con irradiación a dorso en alguno de los casos, acompañado de la presencia de la elevación de amilasa o lipasa al menos 3 veces el límite superior normal y o hallazgos compatibles con pancreatitis aguda en exámenes por imágenes, que uno puede partir desde una ecografía abdominal a una tomografía con contraste o una resonancia magnética nuclear de abdomen. Cuando está presente el punto número 1 y 2, es decir, si hay hallazgos clínicos y de laboratorios típicos, no se requieren imágenes adicionales, las que pueden ayudar en una fase temprana cuando existe cierta incertidumbre diagnóstica.
En cuanto a los exámenes complementarios, excluyendo el laboratorio, uno puede adentrarse en estos estudios complementarios que figuran en la presente diapositiva, como son la ecografía abdominal, la tomografía o la resonancia. Cada una de ellas va a tener una sensibilidad y una especificidad diferente y cada una va a aportar datos complementarios a la clínica y al compromiso local o sistémico del paciente. Otro estudio complementario que puede utilizarse frecuentemente es la radiografía de abdomen para ver complicaciones pulmonares como es la serositis, es decir, el derrame pleural o afectación per se del pulmón como órgano afectado por un fallo multisistémico, o la placa de abdomen en la cual uno puede objetivar cuando el paciente está de pie, por ejemplo, un hilio regional con niveles hidroaéreos o la presencia de neumoperitoneo, es decir, una complicación grave de una víscera perforada como complicación de una pancreatitis severa. Ahora bien, cuando uno habla del laboratorio, la amilasa y la lipasa son biomarcadores que forman parte de los criterios diagnósticos. No obstante, estos, tanto la amilasa como la lipasa, son inespecíficos y hay tanto causas pancreáticas como extrapancreáticas que aumentan sus valores séricos, como se visualizan en las siguientes diapositivas. Vemos aquí que dentro de las causas de elevación de la amilasa encontramos como causas pancreáticas, por supuesto, la pancreatitis, complicaciones de esta como el pseudoquiste o un absceso, el traumatismo o un procedimiento quirúrgico, la CPR o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, el carcinoma primario de páncreas o patología ductal obstructiva. Otras extrapancreáticas propias de la enfermedad por la amilasa salival están los procesos infecciosos, traumáticos o las obstrucciones ductales, y dentro de las otras entidades no pancreáticas figuran como se detallan en el slide: perforación de úlcera péptica, apendicitis, colecistitis, enfermedad pancreática, acidosis o cetoacidosis diabética, macroamilasemia, el alcoholismo, la falla renal, entre otras. Cuando uno ve las causas de elevación de la lipasa, en realidad la lista se acorta. Por supuesto, la pancreatitis aguda figura dentro de ellas, al igual que la pancreatitis crónica, y entran en juego otras extrapancreáticas como son la falla renal, la cetoacidosis diabética, patología tumoral primaria del páncreas o secundarismos que afecten al páncreas, que son poco frecuentes, procesos infecciosos, por ejemplo el HIV o el virus C, y enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis o la enfermedad intestinal inflamatoria. Son algunas de las entidades, al igual que la enfermedad celíaca, que pueden elevar este biomarcador. En cuanto a drogas, en realidad es un capítulo aparte porque hay múltiples drogas que aumentan o disminuyen los niveles de amilasa y lipasa, como se detallan a continuación, que sí son importantes porque son de uso frecuente. Es así como la lipasa puede incrementar el valor, la furosemida o las tiazidas, que son diuréticos usados como antihipertensivos, la indometacina, la metilprednisona, el metronidazol dentro de los antibióticos, ciertos narcóticos opioides, el uso de anticonceptivos o el ácido valproico como anticomicial. Y la pueden disminuir la hidroxiurea utilizada como citorreductor, la protamina, la somatostatina, entre algunos de estos fármacos. En cuanto a la amilasa, incrementan sus valores, por ejemplo, la aspirina, la clorpromacina, la codeína como opioide, los estrógenos, el etanol, el alcohol, metronidazol, el ácido valproico, y pueden disminuirla los oxalatos y los citratos, al igual que la dextrosa utilizada endovenosa. Para tener en cuenta, porque a estos pacientes uno suele hidratarlos con dextrosa y es un mecanismo que uno debería tener en cuenta, ya que los valores
si bien pueden descender a partir del día 3, también marcan cierta severidad o cierta propensión a complicaciones cuando se mantienen en el tiempo, como dato a tener en cuenta. Dentro de la etiología, uno siempre debe tratar de identificar la causa lo antes posible para evitar recurrencias, es decir, que el evento vuelva a repetirse. El 65% de las causas se deben a litiasis biliar y al abuso de alcohol, es decir, pancreatitis alcohólica, y en menor medida, como ya se detallara previamente, tenemos el uso de medicación como el ácido valproico o Losieca, la reciente realización de una CPR con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, que en realidad tendría el mismo mecanismo, al igual que la litiasis biliar, al obstruir un conducto pancreático y por consiguiente esa obstrucción evitar el drenaje de la glándula y la activación de la enzima en la misma que genera esta pancreatitis aguda. La hipertrigliceridemia como causa es una entidad que es poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, sobre todo con valores de triglicéridos mayor a 1000. Los procesos infecciosos, dentro de los cuales figuran el Coxsackie, el virus B, C, el citomegalo, entre ellos las causas genéticas, como por ejemplo la fibrosis quística, con la consiguiente mutación del gen CFTR, y causas autoinmunes, por ejemplo la sarcoidosis, por trauma o posquirúrgica, que serían entidades menos frecuentes como ya se mencionara en la diapositiva. Ahora bien, ¿hay diagnósticos diferenciales para la pancreatitis aguda? Sí, y son múltiples. Dentro de ellos figuran la enfermedad por úlcera péptica. Esta tiene como característica distintiva que habitualmente el dolor es de larga data y es intermitente, que mejora con la alimentación, dependiendo de qué alimentos el paciente haya ingerido. Habitualmente el dolor no irradia dorso y los pacientes suelen tener antecedentes de consumo frecuente de antiinflamatorios no esteroides, es decir, AINES, o ya el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, que como todos sabemos es un predictor para la úlcera gástrica. La característica distintiva para alejar al diagnóstico es solicitar amilasa y lipasa, las cuales deberían encontrarse dentro de la normalidad. Como otro diagnóstico diferencial que uno debe plantearse, la colecistitis está dentro de ellos. La característica distintiva es el tipo de dolor que suele ubicarse a nivel del hipocondrio derecho. Puede o no estar asociado a otros síntomas como son las náuseas, los vómitos, puede haber fiebre e ictericia. Dentro de los estudios complementarios, entonces uno va a pedir un hepatograma y una amilasa y lipasa que pueden objetivar que estas últimas se encuentran normal. Por lo tanto, tengo un dolor que uno podría interpretar como pancreático, pero con biomarcadores negativos. Por consiguiente, el examen complementario que continúa es la ecografía. Y si esta no aporta datos, seguir con estudios de mayor complejidad como son la tomografía de abdomen. Particularmente lo que aporta como hallazgo la ecografía puede ser una vesícula aumentada de tamaño, distendida, con una pared engrosada, con líquido perivesicular y también lo que se llama signo ecográfico de Murphy positivo, que también es patognomónico de la colecistitis. Otro diagnóstico diferencial es la víscera perforada, cuyo dolor va a ser de intensidad máxima. El paciente puede presentarse incluso con shock hipotenso y la exploración física, objetivar que tiene defensa y reacción peritoneal, hay un hilio secundario y la radiografía, por ejemplo, de abdomen de pie objetiva aire libre. Si la radiografía no aporta datos, otro examen complementario de mayor sensibilidad va a ser la tomografía, que objetivará dicho aire libre a nivel abdominal y ulteriormente uno deberá tomar una conducta. En relación a otra entidad que es la obstrucción intestinal,
Las características del cuadro o la presentación clínica se caracteriza también por dolor abdominal que se acompaña de anorexia. El paciente puede estar nauseoso, puede sentir vómitos. Estos vómitos primero ser alimenticios, luego biliosos, entéricos y ulteriormente fecaloides. Están estreñidos o constipados y no eliminan gases al interrogatorio dirigido. Como examen complementario, uno puede realizar una tomografía en la cual se verá la víscera con un cambio de calibre, niveles hidroaéreos, signos de obstrucción claros y también uno debería tenerlo en cuenta no solo por la clínica redactada, sino también porque desde los semiológicos suelen ser pacientes con cirugías, por lo tanto uno le ve esas cicatrices a nivel abdominal o patologías que tengan este tipo de evolución, como por ejemplo la enfermedad intestinal inflamatoria, particularmente la enfermedad de Crohn. Otro diagnóstico a tener en cuenta es la isquemia mesentérica, que la característica es el dolor, que suele ser periumbilical, y que los hallazgos semiológicos no concuerdan con lo relatado por el paciente. Los pacientes suelen tener factores de riesgo que uno debería tener en cuenta, como ser edad avanzada, antecedentes de aterosclerosis, eventos cardiovasculares previos, arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, o alguna enfermedad valvular cardíaca grave, o patología intraabdominal, particularmente el cáncer. Aunque los pacientes pueden tener amilasa y lipasa alta, estas suelen ser menores a las marcadas como criterios diagnósticos, es decir, no superan el límite superior normal por 3. Y entre los estudios complementarios, la tomografía suele presentar un engrosamiento de la pared intestinal focal o segmentario o neumatosis intestinal que sugieran este diagnóstico alterno. A veces, sobre todo cuando hay tomografías con contraste, lo que uno puede observar es la trombosis arterial o venosa o infartos hepáticos esplénicos como hallazgo asociado. Como otro diagnóstico, la hepatitis aguda representa una entidad a tener en cuenta. Las características clínicas que la diferencian son este dolor abdominal, predominio del hipocondrio derecho, pueden tener hepatomegalia, la presencia de ictericia a nivel del examen físico, de piel y mucosas, suelen presentar acolia o hipocolia y coluria cuando se asocian a afectaciones de todo lo que es la síntesis y excreción de bilirrubina. Y la característica en cuanto al laboratorio es la elevación marcada de las transaminasas hepáticas GOT y GPT, que suelen ser por 5, por 10 o por 15, dependiendo de la entidad o del agente viral que uno presuma. Y el diagnóstico diferencial con respecto a la pancreatitis es que tanto la amilasa como la lipasa suelen ser normales. Dentro de los predictores de gravedad, uno puede usar múltiples scores, como son los criterios de Ramson o los criterios de Ramson modificado, el Apache, el score de Baltasar o incluso los criterios de Atlanta, que son diferentes criterios que tienen en cuenta ciertas variables clínicas de laboratorio o tomográficas. No obstante, no hay mejor predictor que la valoración clínica que uno le hace al paciente al ingreso. Sí hay ciertos factores que son pronósticos, como la elevación de la proteína C y el nitrógeno ureico en sangre, es decir, la urea elevada, que son factores per se independientes de aumento de la mortalidad en cuanto a la enfermedad. Es cierto también que uno va a poder diferenciar esta severidad dependiendo de si la pancreatitis es edematosa o necrotizante. Esto
como lo hablamos previamente, es porque la pancreatitis necrotizante sería una pancreatitis más severa, con mayores complicaciones y mayor predisposición a falla multiorgánica o compromiso multisistémico, por lo cual el monitoreo de hemodinámico forma parte de los criterios que uno debería utilizar tanto para saber que el paciente, digamos, lo tiene que internar o dónde lo debería internar. Acá está el score que mencionaba previamente, que es el score de Ranson, que es uno de los más utilizados, que tiene en cuenta estas variables como son la edad, el recuento de glóbulos blancos, la glucemia, la LDH, la aspartato aminotransferasa y a las 48 horas del ingreso del paciente, el hematocrito con una caída mayor o igual al 10%, el ascenso de la urea en sangre, el calcio disminuido, la presión de oxígeno menor a 60, déficit de base mayor a 4 milicuarentes litros o un secuestro de fluidos mayor a 6 litros. Todos y cada uno de ellos son factores que uno puede utilizar en cuanto a la severidad, puesto que con un valor menor a 3 uno ve que la mortalidad ronda entre el 0 y el 3%, mientras que un puntaje mayor a 6 hacen que uno tenga un predictor de mortalidad mayor o igual al 40%. Como les contara previamente, es un factor o es un score, criterio. No obstante, en la actualidad se plantean esto de la baja sensibilidad del método y por consiguiente uno debería guiarse más por la clínica para evaluar la severidad o no del paciente. Y scores que no fueron mencionados, por ejemplo el Apache o el score BISAP, son otros scores que actualmente se han introducido con ciertas variables que tendrían mayor sensibilidad a los previamente mencionados. Como yo ya les comentara, la clasificación de Atlanta es otra alternativa que diferencia a los pacientes en pancreatitis leve, moderadamente grave o grave, basándose en la presencia de la insuficiencia del órgano en cuestión con compromiso local o compromiso sistémico o complicaciones sistémicas de esta entidad. De acuerdo a la clasificación, la pancreatitis leve no presenta complicaciones locales ni sistémicas y no presenta fallo orgánico, mientras que la pancreatitis moderadamente severa es aquella en la cual hay complicaciones locales o sistémicas, pero hay ausencia de insuficiencia orgánica persistente. Pueden requerir atención especializada y por último las pancreatitis graves en la cual hay insuficiencia orgánica que es persistente, que puede ser única o múltiple y que es la que se asocia a esta tasa de mortalidad que ronda entre el 20 y el 40%. En las imágenes que se pueden visualizar en el slide podemos ver 4 tipos de complicaciones que son locales, que se van a definir dependiendo de las características de la pancreatitis, es decir, la pancreatitis edematosa versus la necrotizante, y en la duración o la prolongación del tiempo en la cual el órgano cura, pero cura con cicatriz. En el recuadro A figura esta colección líquida peripancreática con una pancreatitis edematosa de menos de 4 semanas de evolución. En el B hay una colección necrótica del mismo tiempo, mientras que en el C hay una complicación de esta pancreatitis edematosa que se llama pseudoquiste, que es lo que está objetivado por la flecha gris, y en el D tenemos todo un remodelado secundario a la pancreatitis necrotizante que generó una pared gruesa y signos compatibles con afectación crónica de la glándula que se va a objetivar u optimizar a través del teórico de pancreatitis crónica. Dentro de estas complicaciones locales, como se mencionaran, uno las puede dividir en cuanto al tiempo entre menor o mayor a 4 semanas,
pero sí lo que es importante es diferenciar estas colecciones de líquido peripancreático o pancreático como secundario al edema de la glándula versus la necrosis, porque esto define criterios de severidad que va a tener que ver con la evolución del paciente y por consiguiente dónde requiere internación y cuál va a ser el tratamiento que se va a extender en este sentido, por supuesto, en medicina B. Otras complicaciones locales que también tienen cierta mortalidad asociada y por eso es importante tenerlas en cuenta son el síndrome compartimental abdominal secundario a la destrucción de la glándula, la isquemia intestinal, la disfunción del vaciado gástrico por afectación o por cicatrización de, de todo lo que genera esta inflamación y ulterior cicatriz, la trombosis a nivel de la porta o esplénica y en menor medida el pseudoaneurisma que también puede generar síntomas en el paciente y también por lo cual el paciente suele consultar. En cuanto a factores de riesgo de recurrencia, por supuesto uno tiene que tener en cuenta todo lo que mencionamos como las causas más frecuentes, es decir, si el paciente tiene litiasis biliar o si es etilista, bueno, tiene alta chance de presentar una segunda pancreatitis y por eso las recomendaciones que uno hace, por ejemplo, en el caso de la pancreatitis alcohólica, que es la segunda en frecuencia, obviamente evitar el consumo de alcohol y también de tabaco porque podría ser un factor de recurrencia independiente de las afecciones previamente ya mencionadas. En cuanto a la pancreatitis idiopática, es decir, aquella sin causa aparente, representa el 15 al 25% de los pacientes que uno estudia en base a exámenes complementarios y confirma el evento. No obstante, cuando uno empieza a buscar cuál es la causa o el agente etiológico que desencadenó la afección, no lo encuentra. ¿Cómo continuar en este caso? Siempre repetir los exámenes complementarios para confirmar, evaluar antecedentes, sobre todo el consumo de alcohol, la litiasis o el barro biliar, evaluar si necesita o no el paciente una CPR, que es la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, que a veces ayuda en el diagnóstico, y por supuesto buscar la causa genética, sea por defecto del gen CFTR, como es en la fibrosis quística, o otros genes específicos en más o en menos en cuanto a la regulación glandular. Para finalizar, volvemos a presentar el caso clínico de María Esther, de 48 años, que le consultó por el dolor abdominal de 2 días de evolución de intensidad 8 en 10, que al examen físico se presenta la consulta estable a febril con un dolor a la palpación de epigastrio y un Murphy positivo. Entonces, en base a esos hallazgos, digamos, las preguntas que uno debería contestar es qué otras preguntas le haría o le gustaría conocer. Y por supuesto que los antecedentes personales, como es el abuso o consumo frecuente de alcohol, si tiene o ha tenido cólicos biliares, porque justamente estamos hablando de las dos causas más frecuentes de desencadenar este evento inflamatorio primario del páncreas. Y dentro de los exámenes complementarios, sobre todo por esto del signo de Murphy, que habla de la vesícula, en realidad uno, además de un laboratorio con un hepatograma y una amilasa y lipasa, va a empezar su valoración, sobre todo porque la clínica en este caso no es soberana de pancreatitis aguda, va a complementarlo con una ecografía abdominal. Si el laboratorio más la ecografía no son diagnósticos, bueno, pensar en qué otros diagnósticos diferenciales tenemos, como son el cólico biliar, la colecistitis o, por supuesto, la pancreatitis si el dolor se hace típico, si los biomarcadores, es decir, la amilasa y lipasa, superan el límite superior normal al menos 3 veces o si los hallazgos ecográficos o tomográficos o de los hallazgos que uno obtenga a través de una resonancia nuclear magnética son compatibles con la afección en cuestión. Entonces, como resumen, la pancreatitis aguda es la inflamación brusca
de la glándula en cuestión, es decir, del páncreas, y consecuente liberación y activación de sus enzimas, con consecuencias locales y sistémicas. El diagnóstico se basa en un dolor abdominal típico asociado a enzimas lipasa y amilasa por 3, con o sin requerimiento de imágenes si estas dos están, es decir, 2 de 3 criterios, y las causas más frecuentes son la litiasis biliar y en segundo orden el abuso de alcohol. Las clasificaciones o los criterios de clasificación son múltiples, siempre en forma oportuna tener en cuenta la clínica del paciente. No obstante, se pueden dividir en leves, moderadamente graves y graves, con una mortalidad menor al 3% o hasta el 40%, dependiendo de dicha clasificación. Y aquí se les adjunta la bibliografía en la cual uno puede sacarse más dudas o son más específicas en cuanto a literatura opcional que se les recomienda para potenciar o aumentar todos los datos aquí seleccionados en la presente video.